Mira, Jesús estaba hablándole no a los discípulos, sino a ¿cuántos? Él había enviado a 70. ¿Sabías eso? Jesús no solo tuvo discípulos, no tuvo 12. Él tuvo un grupo de 70 también trabajando con él. Amén. Y Lucas 10, 17 al 19 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. 19. He aquí os doy. ¿Qué nos da el Señor? Les doy potestad, autoridad, poder. En otras versiones de la escritura nos dicen poder o autoridad, ¿cierto? O potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¡Wow! Qué hermosa y poderosa noticia nos da el Señor, ¿no te parece? Y lo más interesante es que esto ocurrió no solo con los discípulos. Si vamos a Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, miren lo que dice el Señor le dijo a los discípulos después de la resurrección. Lucas, lo que hablamos en Lucas fue antes de la resurrección. Y aquí en Marcos 16, 17, él nuevamente dice, y estas señales, léanlo conmigo, por favor. Muy bien, Marcos 16, 17 y 18. ¿Listo? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa que mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Listo? Entonces, aquí en Marcos vemos la demostración de ese poder, de esa autoridad que Él nos ha delegado. Lucas dice, os doy, he aquí, os doy. No te daré, no algún día, no si de pronto lo logras, si te esfuerzas, de pronto lo puedes lograr, que vas a disfrutar de esa autoridad. No, dice, he aquí, os doy. Sin ninguna condición, sin ningún requerimiento, solamente se requiere fe. Amén. Solamente se requiere ¿qué? Fe. Dice la escritura, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Jesús a nosotros nos ha habilitado porque después de la resurrección, Él toma el poder, Él toma la autoridad, Él retoma todo en Él y Él dice, os doy, recibe. ¿Cuánto recibimos hoy eso? ¿Cuánto lo recibimos? Es un poder, es autoridad. Mira, dos cosas importantes y gloriosas. Poder y autoridad. Es algo de lo cual muchos en el cuerpo de Cristo no conocen o no saben. Y por eso hoy vamos a desarrollar este tema y saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan a través de las redes sociales y que están disfrutando de este tiempo de ministración a través del Facebook Live, que se han conectado con nosotros. Bienvenidos en esta mañana. Hoy el Señor nos dice, he aquí te doy, yo te doy ¿qué? Poder y autoridad. Es el tema que vamos a desarrollar nosotros en esta mañana. ¿De acuerdo? La religión nos ha dicho a nosotros, no puedes. La religión muchas veces nos ha dicho a nosotros que no tenemos autoridad, no tenemos poder, que si tenemos alguna enfermedad, ¿cierto?
En algún punto, no, es la voluntad de Dios y nos toca aceptar. De pronto esa es la voluntad de Dios, que Él te está enseñando algo a través de esta enfermedad. La religión nos ha enseñado esto, pero Jesús nos da luz y revelación, y una de las áreas en las que Él desea que nosotros podamos disfrutar y podamos restaurar en nuestra vida es que en nosotros está el poder y la autoridad. Amén. Y debemos entender que esta autoridad no nace de nuestra fuerza, no nace de nuestra capacidad, no nace de nuestra habilidad, no nace de qué tan fuerte e inteligente seamos. Esta dunamis, este poder, viene de lo alto, viene de parte del Hijo de Dios. Amén. Aquel que murió en la cruz, aquel que fue sepultado, pero también aquel que resucitó con poder y gloria, fue aquel que nos delegó su poder. Amén. Esto es lo que Dios dice a través de su Hijo, y debemos prestar atención y no escuchar lo que la religión dice erradamente acerca de los beneficios de nosotros ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mira, no nos corresponde a nosotros descubrir lo que ya siempre nos han dicho. Tiene que tener resignación. Ya eso, si le tocó, le tocó. Y muchas veces nosotros nos resignamos con las mentiras del enemigo. Pero ¿cuántos de nosotros nos aferramos a la verdad de Dios en esta mañana? Y la verdad de Dios es que tenemos ¿qué? Autoridad y dominio por medio de Jesucristo. Así de que hoy es importante que nuestra vida esté basada, fundamentada en lo que Cristo dijo, no en lo que la tradición normalmente nos ha dicho. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cierto? Es hora de que nosotros nos paremos firmes sobre la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Amén. Y si Jesús lo dice, yo lo hago. Y si Jesús lo dice, yo lo creo. Amén. Y si Jesús lo dice, muy bien, está hecho. Aleluya. Amén. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que hoy te habita. Wow. Esto es poderoso. Escucha. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, se requiere poder para resucitar, ¿cierto? Y Jesús lo hizo. Y es increíble, porque el mismo poder que el Señor usó para resucitar a un hombre de 4 días de muerto, fue el mismo poder que lo resucitó después del tercer día. Aleluya. Y la Escritura dice, diga conmigo, la Escritura dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que vive en mí. ¡Wow! Increíble, ¿no te parece? Jesús dijo, he aquí, yo os doy poder y autoridad. Aleluya. Amén. Así de que basémonos en este fundamento de lo que Cristo dijo para ti y para mí. Porque hay ciertamente, mira, un contraste entre las palabras de Cristo y lo que la religión nos ha venido diciendo a nosotros. Hay un contraste grandísimo. Y siempre ha habido un conflicto entre
entre lo que la religión dice y lo que Cristo nos dejó a través de esa salvación tan grande que hizo por nosotros, por ti y por mí. Amén. Mateo 15, 6, por favor. Vamos a la escritura. Pasemos todo lo que hablemos hoy de ese poder transformador, de ese poder que cambia, de ese poder que hace que cualquier circunstancia cambie, gire, dé un cambio de 180 grados y sucedan cosas asombrosas, explosiones de poder, milagros sobrenaturales. ¿Cuántos saben que los milagros también actúan hoy? La religión nos dice, no, los milagros fueron solo para Jesús y para los apóstoles. Ya hoy no. La sanidad no es para hoy. La sanidad fue solo cuando Jesús estuvo con nosotros. Ya hoy no. Eso dice la religión. Pero miremos qué dice Mateo 15, 6, por favor. ¿Qué dice Mateo 15, 6? La parte B dice que Jesús diciéndole a la gente de su época que ya para ese tiempo la religión se había encargado de invalidar la ley que Dios habló por sus tradiciones. ¿Qué es religión? Son tradiciones de hombre. ¿Y qué hace la religión? ¿Qué hacen estas tradiciones? Invalidan la ley, invalidan el precepto, invalidan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tremendo. Mira, la religión nos dice que debemos mantenernos tranquilos. La religión nos baja la fe, nos baja la esperanza, nos quita el deseo de ser libres. Mientras que la revelación nos mantendrá arriba. La revelación nos levanta. La religión nos dice, no se puede. La revelación nos dice, tú lo puedes. En Cristo que te fortalece. Tú lo puedes, porque no eres tú. Es mi poder trabajando por ti y para ti. Amén. Jesús en Mateo 15, 6, aquí como lo leíamos, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y mira, el problema de la religión no es de ahora. El problema de la religión ha sido que el hombre ha cambiado el precepto, el mandamiento, la ley por las tradiciones. ¿Por las qué? Tradiciones. Y debemos tener cuidado con ello. Amén. Debemos tener cuidado. Mateo 15, 16 nos enseña que la tradición llegó a un punto de invalidar la palabra de Dios e hizo que la palabra no tuviera ningún efecto en nuestra vida. ¡Wow! Esto es tremendo. Y debemos tener cuidado con ello. Amén. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado de que nos digan, no, es que eso era para antes. Eso ya no es para ahora. Jesús ya no hace eso. Así que cuando colocamos la tradición por encima de la palabra, estamos cancelando el mismo poder que podría hacernos libres, victoriosos, bendecidos y sanos. Wow, tremendo, ¿no? Una tradición puede hacer que ¿qué? Que no actúe el poder de sanidad, el poder de restauración, el poder de liberación, el poder de cambiar cualquier situación. Y lo puede hacer una tradición. Amén. Mira, la religión nos ha dicho a nosotros, no es que somos pecadores salvados por gracia, por un pilín nos salvaron. La religión nos dice eso.
Pero la revelación de la palabra nos dice que tú y yo no somos pecadores salvados. Tú y yo somos nacidos de nuevo. ¿Cuánto lo creemos? Tú no eres un pecador arrepentido ni un pecador salvado. Tú eres un nacido de nuevo por el Espíritu de vida en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo en tu vida. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice esto. La Escritura lo dice. Cuando yo conozco esto, hasta mi forma de percibir la vida y mi forma de relacionarme con Dios cambia poderosamente. Porque yo me puedo acercar a Él no como un pecador arrepentido, sino como un hijo salvado, como una persona nueva, renovada, libre, bendecida, que nunca antes pecó. Porque eso es lo que declara la Escritura. Todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas ya no existen, pasaron, quedaron en el olvido, nunca más. Jesús y Dios en el antiguo pacto dijo, nunca más. Diga conmigo, nunca más me acordaré de esa vieja vida que tenía, nunca más. Así de que el poder de Dios en nuestra vida marca un antes y un ahora. Amén. Una hora. Porque siempre con Cristo es ahora. Una nueva vida, ahora. Amén. Una sanidad, ahora. Libertad, ahora. Gozo, ahora. Nunca lo dejará al futuro y nunca quedará en el pasado. Es un ahora, un presente continuo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Que las bendiciones de Dios para nosotros siempre son, siempre son en un qué? Presente continuo en nosotros. Aleluya. Mira, la religión nos dice, es que la voluntad de Dios es insondable, es alta, es poderosa. Nadie puede saber cuál es la voluntad de Dios. O si algo malo sucede, no, esa fue la voluntad de Dios. ¿Sí le vas a escuchar? Eso dice la tradición, eso dice la religión. Pero miremos qué dice la Escritura. Efesios 1:19 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Sí podemos conocer la voluntad de Dios. Y Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Santiago nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de misericordia del Padre. O sea que Dios nunca me va a dar nada malo. Amén. De la religión no va a invalidar aquello que yo ya puedo disfrutar. De todos los beneficios de Dios, de todos los beneficios del cielo. Amén. Y no es una frase de cajón y no es algo para nosotros ser personas ocasionales, sino que es un estilo de vida en nosotros. Amén. No somos bendecidos por periodos de tiempo. No somos felices por periodos de tiempo. No somos perdonados por hasta el siguiente pecado. No, hemos sido bendecidos en una vida inagotable. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? La religión, la tradición nos dice, bueno, tú disfrutarás las riquezas de la gloria y todo lo que el cielo tenga. Allá se acaba el sufrimiento cuando tú te vayas para el cielo. Eso es lo que la tradición dice. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la revelación? Nos dice, he aquí, yo te doy autoridad y justo aquí en la tierra para que disfrutemos juntos todo el bien de Dios. Amén. Entonces,
La tradición siempre nos mantendrá abajo. La religión, la tradición nos mantendrá abajo, en un estado pobre, lamentable. No, le tocó, le figuró. Y quédese así, no. La revelación, la vida abundante de Cristo nos trae a nosotros victoria, nos levanta, nos impulsa y nos lleva a lo nuevo que Él ha preparado para ti y para mí. Amén. Amén, iglesia. Cuando tú y yo encontramos la revelación y la podemos disfrutar, no seremos, por ejemplo, como un hombre, les voy a dar una ilustración, un hombre que heredó una casa llena de tesoros, llena de cosas excepcionales, de lujos, de esto. Pero este hombre recibe las llaves, cierra la puerta y se va. Y decide vivir al lado, a la puerta de su vecino, mendigando. La religión nos tiene así, no disfrutando el tesoro. Pero ¿cuántos sabemos que la llave ya llegó? Que la oportunidad ya llegó. Y que se nos ha abierto la puerta. Amén. El tesoro que es el cielo ya está abierto. ¿Quién nos trajo el cielo a la tierra? Cristo. Amén. Él nos trajo todo para que disfrutáramos de su victoria y su bendición. No olvides, no podemos ser como un hombre que hereda una casa llena de tesoros, cerrada, y la dejamos allí, que el polvo la tape. Mientras tanto se vive como un mendigo a la puerta de su vecino. Y no podemos ser esos cristianos creyentes que no abrimos la escritura, que no nos interesamos por ver qué es lo que se nos ha heredado. ¿De acuerdo? Muchas personas, van a la iglesia sintiéndose indignos ante Dios, sintiéndose malditos, sintiéndose hasta en oscuridad y tinieblas, con opresión, con tristeza, con soledad en su corazón. Y la mayoría de ellos es porque ignoran lo que la escritura dice. Miremos Efesios 2:6. Amén. Te estoy hablando con base en lo que la escritura dice que tú y yo somos, con base en la herencia que hemos recibido. ¿Qué dice Efesios 2:6? Una persona que se siente indigna ante Dios, que Dios no la oye, que Dios no la escucha, que escucha a todos menos a ella, es porque desconoce Efesios 2:6. ¿Qué dice? Que Jesús nos sentó juntamente con Él. ¿Nos resucitó o no? Wow. ¿Por qué tenemos nueva vida? Porque Él nos resucitó juntamente con Él. Y así mismo, diga, y así mismo me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow. No sabía, yo no sabía que yo ya era conocida en el cielo. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Por lo que yo había logrado? Me di cuenta que no. Fue por lo que Cristo hizo, que Él me sentó en los lugares que celestiales juntamente con Cristo. Hoy podemos mirar cara a cara a nuestro Padre. Hoy podemos mirar a ese Dios invisible y hoy yo le puedo decir, Abba, Padre, querido Padre, ya no es Dios, mi papá, mi papito, papá, Dios para mi vida. Wow, hay muchos cristianos que no saben que tienen un Padre, que tienen un Dios, pero no tienen un Padre. Y hace diferencia esto, ¿cierto? Porque todo lo que tiene un Padre, ¿para quién es? Para sus hijos. Amén. Y tú y yo no somos hijos desconocidos. Ni tampoco me gusta ese término adoptados. Porque yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús
para buenas obras. Efesios 2:10. ¡Qué privilegio! Y el descubrir estas verdades y el disfrutar estas revelaciones me da seguridad y me posiciona en cualquier ámbito donde yo esté para caminar como Jesús lo haría, para hacer lo que Jesús haría, para ejercer autoridad y dominio así como Jesús lo hizo y me lo entregó a mí. A mí te lo entregó a ti. ¿A cuántos el Señor se los ha entregado? Muy bien, disfrutemos de esto. Aleluya. Así de que mientras que permitamos que la religión, que la tradición nos mantenga renunciando a esa herencia, escucha esto. Viviremos como mendigos. Viviremos en un promedio de vida así. Cuando Dios nos ha llamado a que nosotros disfrutemos una vida de reyes y sacerdotes. Amén. Dios te ha llamado a ti. Y Dios ha hecho todo para que tú y yo no vivamos como mendigos, mendigando un milagro, mendigando un avance, mendigando una oportunidad. ¿Cuándo será que Dios me da una oportunidad? ¿Cuándo mi Diosito, cuándo me contestará esta oración? ¿Cuándo ese favor que le pedí? Dejaremos nosotros de dirigirnos a Dios tratando de que Él haga algo por nosotros. Cuando yo descubro la autoridad que tengo, yo no le pido a Él. Ya le doy gracias, Padre, porque lo tengo y lo puedo. Y me paro y lo declaro. Yo soy sano por la llaga de Jesús. Yo soy libre por la autoridad de Cristo. Yo soy bendecido con toda bendición porque mi Padre me ha bendecido. Tengo una herencia de victoria, una herencia de sanidad, una herencia de libertad, una herencia de gozo, una herencia de paz. Aleluya, amén. Dios nos dio esa autoridad para que la ejerzamos. ¿Cuándo? ¿Cuando nos vayamos para el cielo? No, diga conmigo ahora. Ahora, amén. ¿Cuándo nos dieron esa autoridad? ¿Cuándo? Hace más de 2000 años nos dieron ¿qué? Autoridad y poder. Amén. Autoridad y dominio. Así de que el conocimiento, nuevamente te digo, el conocimiento, la revelación que nos muestra los derechos que Cristo nos ha concedido. Esto rompe toda arrogancia y presunción de religión en nuestra vida. Amén. Y podemos vivir nuestra vida en una libertad asombrosa y poderosa de la gracia divina operando en ti y en mí en cualquier ámbito de nuestra vida. Amén. Así de que mira, la religión nos mantiene así. Mientras que la revelación de la Escritura nos levanta y nos da derechos y nos para en una realidad inconmovible, su gracia para nosotros actuará poderosamente. Mira cómo lo oró Pablo en Efesios 1:17. ¿Cómo lo descubrió Pablo? Y cómo lo enseñó para nosotros de una manera más sencilla. Cuando Jesús dijo, he aquí os doy poder. Pablo lo dijo de esta manera. Efesios 1:17. Pablo decía, yo oro, ¿para qué? Para que nuestro Señor, el Padre de Gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En esta mañana, a través de escuchar las palabras de Cristo,
Tú y yo estamos recibiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué más hace la Escritura? ¿Qué más hace la impartición de las palabras de Cristo en nosotros? Alumbran nuestro ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuál es ¿qué? Las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Amén. Wow, esto es poderoso. No solo una información, sino una revelación de cómo, cuándo y dónde yo puedo ejercitar este poder, desatar este poder, hacer que este poder trabaje a mi favor. Amén. Entonces, dice la Escritura, verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Eso es tremendo, es poderoso. Saber que a mí me habita no cualquier poder. Amén. Un poder extraordinario, un poder sobrenatural. Y Pablo oraba para que el creyente, para que los hijos de Dios oráramos también pidiendo poder. No, pidiendo ¿qué? Sabiduría, revelación de qué clase de poder me habita, de qué poder yo puedo usar y cómo hacer que las cosas funcionen a mi favor. Amén. Así de que no oremos por poder, no oremos por bendiciones, sino oremos para que el Señor nos dé revelación de estas verdades. Y cuando lo descubrimos, esto nos posiciona para caminar en esa realidad. Amén. Amén, iglesia. Mateo 8:17 dice la Escritura, mira, la religión nos dice, Dios puso la enfermedad sobre ti para enseñarte una lección, ya lo había dicho. Pero la revelación nos dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Hace la diferencia? Entonces, ¿qué escogemos? ¿La tradición o la revelación? Y la revelación, cuando yo la entiendo, cuando mis ojos son alumbrados, aunque tenga el síntoma, aunque tenga el dolor, yo puedo recordar que por sus llagas he sido sanado y curado. Amén. Y si me mantengo firme en ello, esa revelación no falla. Amén. Mira, la religión la religión te dice a ti y a mí, tenga paciencia, soporte esas aflicciones, porque entre más usted soporte allá en el cielo, va a ser más grande, ¿o no? La religión nos dice eso a muchos. Mire, el premio va a ser más grande allá, eso nos dice la tradición. Pero ¿qué nos dice la revelación? La revelación nos dice, he aquí, yo te doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Mira, la religión y la revelación. Podemos escoger hoy o seguir la tradición o mantenernos en la revelación. Y es muy triste, hermanos, que nosotros vayamos al cielo, que nos den el ejemplo de Lázaro. No, que usted tiene que ser pobre, entre más pobre, más humilde, entre más humilde. Entonces, allá en el cielo el galardón va a ser ¿qué?
más grande. Y sería muy triste para nosotros llegar al cielo y decir, vengo por mi premio. ¿Mi premio de qué? Pero si yo ya te lo mandé para que vivieras una vida como rey, en autoridad, en dominio. ¿O no? Claro que sí. Porque el libro de Pedro dice que hoy somos real sacerdocio, nación santa, somos pueblo escogido. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, no las desgracias, no las cosas que no se pueden, no, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa. Y la revelación nos saca de esa oscuridad y nos lleva a la luz gloriosa de la victoria de Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Muy bien. Cuando descubrimos o llegamos al conocimiento de la revelación a nuestra vida, eso tiene que darnos de nuevo. Amén. ¿Qué significa esto? Que esa revelación nos da un impulso para levantarnos, para no conformarnos con la situación, sino que nos da un impulso, una valentía, una fortaleza para hablarle al enemigo con autoridad como Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Escrito está. Amén. ¿Cómo lo hizo Jesús? Escrito está. Amén. Y le citó la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer hoy? La palabra dice esto. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que Él me dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada me puede hacer daño. Wow, esto es una revelación poderosa si tú y yo la disfrutamos. ¿Sí o no, hermanos? El salmista en el antiguo pacto dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué más dice? No temeré mal alguno. ¿Cierto? Pero hoy nosotros, ¿qué podemos decir? Tengo toda fuerza, poder y autoridad y nada me puede hacer daño. Amén. Amén. ¿Lo podemos comprender un poco? Muy bien. La idea es esto, que cuando yo me acerque a la escritura, yo obtenga los beneficios de ella. Y uno de los mayores beneficios es la revelación. Que el velo caiga, la ignorancia caiga, la oscuridad. Como no puedo ver a Dios, no lo puedo entender, es que es muy difícil conocer a Dios. No es difícil. Si tú conoces a Jesús y oyes a Jesús, oír lo correcto nos va a dar la manera correcta de ver la vida. Amén, iglesia. El conocimiento de la revelación nos hace, escucha esto, cuando tú y yo conocemos lo que la palabra dice de quién somos, de lo que tenemos y de quién nos habita, yo puedo reírme en la cara de la carencia. Yo puedo sonreír en la cara de la enfermedad. Y yo puedo alabar cuando otros lloran. Nadie dijo amén. Pero es la verdad. Y si no está sucediendo en nuestra vida, de que yo puedo sonreír y yo puedo reírme mientras otros lloran, ¿cierto? Yo puedo ver algo que ellos no ven. Entonces me falta revelación. Amén, hermanos. Claro que sí. Así que digan conmigo en esta mañana, rechazo la tradición, elijo la revelación. Diga conmigo, los ojos de mi entendimiento están siendo alumbrados. Diga conmigo, camino en la autoridad, camino en la victoria.
y camino en el conocimiento de la revelación. Amén. Eso es lo que debemos decir. Eso es lo que nosotros debemos alinearnos con lo que Dios nos está hablando. Así de que es muy importante para nosotros prestar atención a las palabras de Jesús y lo que Él dijo acerca de la autoridad. Amén. Mira, esto de la autoridad es importantísimo en nosotros. Y me llama la atención de que fue una de las cosas primarias que Jesús restauró en la vida de todos aquellos que estuvieron con Él. Cuando Él los llama, le dice, yo les doy autoridad, yo les doy potestad, yo les doy. ¿Sí o no? Y según el pasaje de Lucas que estuvimos leyendo, Jesús mismo dijo, cuando ejercemos esa autoridad, Él veía que al diablo caer como un rayo. ¡Wow! ¿Qué clase de autoridad tenemos? Y le voy a dar buenas y súper buenas noticias. Jesús dijo esto, he aquí, yo veo a Satanás caer como un rayo y no había ido a la cruz. Pero cuando Él fue a la cruz, Él tomó ¿qué? Todo el dominio, toda potestad y se encargó de nuestro enemigo, de nuestro adversario. ¿Y lo colocó dónde? ¿Dónde lo colocó? Por eso ya no lo vamos a ver caer. Él ya cayó. Él ahora está ¿dónde? Ojalá levante su pie y diga, debajo de mis pies. Y no es una muletilla. Para muchos creyentes que no conocen la dimensión de esto, puede ser eso. Un dicho más. Pero para los que tenemos entendimiento y revelación, sabemos que nuestro adversario ya fue. Por eso nosotros ya no hablamos de él. ¿Para qué hablar de un derrotado? El diablo me hizo, el diablo me tocó, el diablo esto, el diablo lo otro, y diablo para aquí, diablo para allá. Se movió la cortina. ¡Ay, fue el diablo que me está asustando! No, ¿ya está qué? ¿Para qué perder el tiempo con un derrotado? Cuando nosotros podemos invertir el tiempo en un victorioso, en un más que vencedor, en aquel que venció la muerte, en aquel que vive por los siglos de los siglos, en aquel que nos levantó, que nos amó, que nos restauró y nos llevó hasta lo alto, hasta lo sumo. ¡Aleluya! Vale la pena hablar de él, invertir el tiempo en él, ¿sí o no, hermanos? Y que nosotros demostremos quién nos habita, quién está dentro de nosotros. Amén. Muy bien. Es muy importante que nosotros prestemos atención a las palabras de Jesús. Y Él nos habló de esta autoridad. Marcos 16 y 17. Volvamos allí. Porque en Marcos 16, 17, Él habló acerca de la autoridad. Entonces, mira, es muy diferente que yo hable y le diga, Dios, tú que todo lo puedes, tú que eres todopoderoso, tú que eres grande, por favor sáname, o por favor bendíceme, por favor ayúdame. Es muy diferente esperar algo con este tipo de posición cuando Dios desde el cielo nos dice, hija mía, pero ya te bendecí, ya te amé, ya te envié a Jesús, ahora yo vivo dentro de ti, no te das cuenta, usa mi poder. Entonces yo ahora me puedo parar y decir, Padre, gracias. Gracias porque he sido reconciliado contigo. Gracias porque hoy me has hecho libre y porque hoy en el nombre de Jesús rechazo esta enfermedad, rechazo este problema. Señor, ni la muerte tocará nuestras puertas ni nuestra morada porque tenemos la vida abundante de Cristo. Entonces, ejerzo autoridad y dominio. ¿Qué dice Marcos 16,
capítulo 16, leamos el verso 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sobre qué? Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Las manos, ¿cierto? ¿Las manos de quién? ¿De Jesús? ¿Las manos de quién? Del apóstol, del ungido, ¿sí? Las manos de los que están en el verso 17. ¿Quién está en el verso 17? ¿Cuántos hemos creído? O sea que todos los que creemos tenemos ¿qué? Autoridad. ¿De qué? Muy bien. ¿Pero seremos nosotros? Muy bien. Les voy a dar esta ilustración. Oído. Si tú y yo vamos a la policía y nos dan un uniforme, un pito y una placa, y salimos a la calle y detenemos un carro, alzamos la mano, ¿qué pasará? ¿Cierto que sí? Puede venir un carro con 18 ruedas, pero si él me ve hacer esto, ¿qué hacen? No es mi fuerza, ¿cierto? La persona en sí no tiene ¿qué? La capacidad, la fuerza de ¿qué? De detenerlo. Eso se llama autoridad. Amén. No tengo el poder para detenerlo, pero sí tengo ¿qué? Autoridad. Amén. ¿Para que qué? Para que se detenga, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos entendemos que Jesús nos dio, Jesús me dio su autoridad y su poder. En nosotros actúan los dos. Amén. Porque Él nos habita y porque su poder en nosotros actuando. Yo solo hago así y Él ¿qué? Actúa. Él trabaja a mi favor. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso es importante que nosotros hagamos uso de esa autoridad. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo me pongo el uniforme, tengo la placa, tengo la gorra y me paro y digo, ay, allá viene un carro. Comandante, venga, por favor, pare el este. ¿El comandante va a venir a mí? ¿Qué mira el comandante a mí? Yo lo mandé a usted, hágale, usted tiene toda la autoridad, ¿sí o no? Entonces, que nosotros pidiéndole a Dios que nos haga cosas cuando Él nos dice que ya lo tienes, es tuyo, mi hijo te lo dio. Amén. Muy bien. Entonces, la primera cosa, de acuerdo a este versículo de Marcos 16, dice, es que en mi nombre echarán fuera demonios. Significa que Dios tiene el más alto nivel de autoridad y sus palabras están por encima de todo lo creado, visible e invisible. Su autoridad está hoy sobre toda fuerza, sobre todo nivel, sobre toda influencia, sobre todo gobierno, sobre toda situación humana de este planeta. Amén. Su autoridad lo cobija todo. ¿Quiénes o a quiénes seguirá esta autoridad? De acuerdo al verso 17. A los más ungidos, a los apóstoles, a los pastores. ¿A quiénes?
a todos los que creemos. Amén. No solo unos cuantos, o no solo al ministerio de milagros, o al ministerio evangelista, o al ministerio no sé qué. No, esto es para todos aquellos que creemos. Si tú has creído en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue a la cruz por ti, que Él murió, pero que Él también resucitó y Él te sentó en los lugares celestiales, eres una persona llena de la autoridad y del poder de Dios que nos delegó. Amén. Entonces, tú y yo, cualquier persona que crea en Jesús, significa que cada creyente tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No es que, él tiene la autoridad para milagros. Yo solo tengo la autoridad para que se me sale el dolor de cabeza. No. La misma autoridad de uno es la misma autoridad de todo aquel que cree. Amén. Tenemos que ir quitándonos esas tradiciones y esas cosas mal enseñadas en nuestra vida. Amén. El mismo poder. No es para unos cuantos, es para quién. Para todos. Amén. Para todos. Y si alguien, mira, ¿por qué en unos este poder trabaja en mayor dimensión que en otros? Diga conmigo, por la fe. Amén. La fe tiene que ser ejercitada. La fe puede iniciar, la fe en ese poder puede desatar poder para un dolor de cabeza, pero también puedes tener fe para desatar y tomar de ese poder para milagros sobrenaturales. Amén. Jesús lo hizo. Jesús se paró y reprendió al mar, ¿o no? Calma, bonanza. Qué bueno que tú hoy también y yo ejercitemos autoridad sobre la creación, autoridad sobre situaciones. Pero esta autoridad en nuestra vida no está o va más allá de los límites de la autoridad de otra persona. ¿De acuerdo? La autoridad va a obrar y actuar hasta donde llega la autoridad de la otra persona. Mira, lo entendí en uno de los libros de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin había orado por muchas personas y todas sanaban y todas aquellas eran bendecidas. Pero llegó en una oportunidad en que oró por una persona y esa persona no sanaba. Y él le preguntó a Dios que por qué no sanaba. Y Dios le enseñó que esa persona no tenía fe para ser sanada. Amén. La fe y el poder van unidos. Amén. Y va a actuar y va a hacer conexión. Amén. Claro que podemos orar por otros. Pero ¿recuerdas cada vez que Jesús iba a sanar a alguien? ¿Qué le preguntaba al Señor Jesús? ¿Lo puedes creer? ¿Sí le preguntó? O él le preguntaba, ¿qué quieres? Y Jesús localizaba la fe de esa persona. Yo quiero ser sano. Entonces veía que en el corazón de esa persona tenía que fe para ser sano. ¿Sí o no? Porque también la Escritura nos enseña que Jesús en una aldea no pudo hacer milagros. ¿Cierto? ¿Por qué no pudo? Siendo el Todopoderoso. Porque esa autoridad no puede violar ni imperar sobre la voluntad de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hace el hombre con sus dogmas, con su religión y con su brujería y con sus cosas raras. ¿Sí o no, hermanos?
violando la voluntad de otros. El Señor no es así. Él es soberano, pero Él nos respeta. Él respeta nuestra libre decisión. Amén. Él nos ofrece. Él hoy ha preparado una mesa para ti. Tú decides qué tomar o qué no tomar. ¿Sí o no, hermanos? Pero debemos saber que todo lo que hay en la mesa preparado por nuestro Padre es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Amén. Entonces, tú y yo decidimos. Pues la idea es de que cojamos todo, ¿o no? Todo el bien de Dios es poderoso, es maravilloso. Mira, Jesús no dijo que esas señales seguirían a los que oraran más, a los que ayunaran lo suficiente. No dijo que seguirían solo aquellos que están ordenados por ciertas entidades o investidos por ciertas personas, cierta autoridad. No, es para todos aquellos que creen. Para los que creen, ¿qué pasará? Las señales nos seguirán. No que nosotros vamos a seguir esas señales. ¿Hay una diferencia? Sí. Si tú y yo creemos, esas señales nos siguen. Amén. Si tú y yo creemos, no tenemos por qué buscar dónde es que hacen el milagro, dónde es que sanan, porque allí sí está el poder. No, hoy entendemos que la base de la autoridad es Cristo y que Él la dio a quienes. ¿A quiénes, iglesia? A todo aquel que cree. Amén. Notemos algo, porque lo primero que enumeró Jesús en este pasaje fue la autoridad sobre los demonios que influencian la vida de personas, haciéndole creer lo contrario, haciéndole que entre en temor, en duda. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido presos del temor, de la duda? Nos asaltan los pensamientos, ¿sí o no? Trayendo esclavitud y opresión debido a la preocupación, la contienda y el miedo. Si no tratamos con el miedo, nunca caminaremos en victoria. ¿Amén? Una persona que tiene autoridad, que sabe que ha recibido autoridad, es una persona que ha aprendido a dominar y a someter el miedo. ¿Cuántos decimos amén? Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Vamos a ir allá. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Amén. Hay que lidiar con nuestros miedos y temores. ¿Y cómo lo lidiamos? Someternos a Dios. Escuchar la palabra. Ponernos en línea con la palabra. Estar de acuerdo con la palabra. Eso es someternos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aprendiendo? Yo me pongo en acuerdo con Dios. Sí, ok. Dios dice esto. Es válido. Es para mí. Lo entiendo. Me pongo en acuerdo contigo, Padre. Me someto a Dios. ¿Para poder qué? Resistir. Viene la tentación. Golpea el miedo. ¿Cierto? Los recibos, las deudas, los compromisos, los problemas familiares, la situación allí con el cónyuge, con los vecinos, con los parientes. ¿Y qué es lo que debemos hacer?
resistir. ¿Con lo que? Con la palabra que me he puesto de acuerdo. ¿Recuerdan? Jesús lo hizo así. En la tentación. Si eres el Hijo de Dios, pues que las piedras se conviertan. No, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Resistió. ¿Sí o no, hermanos? Y hoy nosotros, ¿qué? Resistimos. El problema nuestro es que ignoramos, desconocemos lo que se nos ha concedido. Muchos ignoramos quiénes somos, qué tenemos y quién nos habita. Ignoramos que somos hijos amados, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Ignoramos que nos ha sido entregado todo el poder y la autoridad y nada me puede hacer daño. Y ignoro que soy templo del Espíritu Santo de Dios, que soy morada, que soy casa. Amén, permanente. Y que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús hoy vive en mí. Amén. Entonces, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Resistid al diablo y el qué. Huye. Amén. Nunca más. Cuando tú y yo ejercemos autoridad, nunca más. Diga conmigo, nunca más. Este problema, nunca más. ¿Amén? Esta situación, nunca más. Esta enfermedad, nunca más. Amén. En el nombre de Jesús. Lo resisto y ¿qué? Pero resístalo con la palabra. Resístalo como lo hizo Jesús, sabiendo quién eres, qué tienes y quién te habita. Amén. Eso es poderoso, esa revelación. Amén. Para que para que corra espantado, aterrorizado. Mira, cada vez que el enemigo quiera venir a tocar tu vida, él lo va a pensar muchas veces. Dice, no, con este no se puede. Ya perdí. Dice, primero debemos ponernos en acuerdo con Dios, recuérdalo, en acuerdo con Dios. Y cuando lo hagas, cuando nos pongamos bajo esa autoridad de Dios, creyendo lo que Él dice de mí, creyendo quién soy y lo que tengo, luego entonces puedo resistirlo y hacer que corra. Entonces, ¿cuál es el orden de la autoridad? El orden de la autoridad es que ella me da una posición, me posiciona para que yo haga oír todas aquellas palabras. Y quiero decirte algo. Hoy nuestra lucha y nuestra batalla es en el campo de la mente. Amén. Porque vuelvo y le digo, nuestro adversario, el diablo, ya fue ¿qué? Destruido. ¿Sí o no? Vamos a 2 Corintios. Quiero comenzar a meterme allí en lo de la autoridad, porque es importante entender el cimiento, las bases de esa autoridad. Amén. Necesito comenzar a ordenar mi casa, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, porque el primer punto del fracaso está aquí, entre estos dos ojitos. Muchos sin intentarlo, ya se dan ¿qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no puedo. ¿Para qué? Si no se puede. Entonces, hay que trabajar ¿dónde? Acá. Listo. Pablo escribió muy bien las palabras de Jesús en cuanto a la autoridad. Segundo los Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer un poquito de 4 al 6. Listo. Segunda carta a los Corintios. Mira, todos estos textos que yo te estoy dando son base para la autoridad que nos habita. Amén. Dice, segundo los Corintios 10, 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, ¿cierto?
no en la lengua, ¿sí o no? No es mi posición, no es mi dinero, no es mi carrera, no es nada humano. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? ¿Dónde están esos conflictos? La autoridad comienza ¿dónde? Aquí. Donde hay argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Amén? Es acá en la mente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde comienza nuestra autoridad? En la mente. Muy bien. Que aprendamos a pensar lo correcto. A que nuestra mente. ¿Cuántos escuchamos voces en nuestra mente? Que nuestra mente seleccione las voces que quiere oír. ¿Sí o no? Voces de no se puede, voces de esto es imposible, voces de que ya lo he intentado todo y no se ha logrado. ¿Qué tal si permites que la voz de Dios hoy te diga, hijo mío, todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar, ¿qué? Desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, ¿qué? Perfecta. Entonces, el primer campo de batalla donde ejerzo autoridad es en donde. Mira lo que dice Proverbios 23:6. Si no logramos que esta mente piense lo correcto. Hay un texto hermoso que me encanta, pero no lo tengo en mis notas que lo pasemos. Pero si tú lo puedes buscar, fabuloso. Filipenses 4:6 me parece. Mientras leemos, sí, exacto. Muy bien, hermana Doris, dígalo por favor. Su merced ya se lo sabe. Muy bien, ella ya ganó en ese ámbito. Muy bien, listo. Allí comienza nuestra victoria. Amén. Por eso debemos pensar todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que tiene que buen nombre. Creo que allí mismo en Filipenses más abajo dice eso. En esto pensad, ¿cierto? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto. ¿Cómo dice, hermano Pedro? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Allí inicia mi victoria. Amén. Tú no vas a sacar de algo que no tienes. Si no tienes una mente que piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que tiene buen nombre, mi autoridad no está ¿qué? En línea con la autoridad de Cristo. Eso es Filipenses 4, ¿cierto? 6, 7 y 8. Estos textos son extraordinarios. ¿Pero qué dice Proverbios? Eso sí está en mis notas. ¿No lo han puesto? ¿Proverbios? Proverbios 23:6. Wow. Dice, porque cuál es su mente, su pensamiento en su corazón, tal es él. Qué poderoso es eso, Dios mío. Y si lo unimos con Filipenses, es la verdad, la verdad, la verdad. ¿Sí o no, hermanos? El primer campo de batalla que tú y yo podemos y tenemos que conquistar es nuestra mente. ¿Qué estás pensando? ¿Piensas todo lo justo, todo lo amable, todo lo recto? ¿Sí o no? Porque es allí. Proverbios 23:6.
Ahí está. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es esa persona. En otras palabras, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál debe ser mi afán? Bueno, se lo debo, pero está escrito ahí en Proverbios. Pero en Filipenses está o no. Muy bien. Si lo buscan en la concordancia, lo corregimos de una. ¿Listo? Entonces, ese es el error de edición. Somos humanos. Por favor, vamos hacia la perfección. Excúsenme. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos, iglesia? Descubriendo que la primer base, el primer fundamento para la autoridad es nuestra mente. La mente. La mente. Amén. Allí donde, ¿dónde fue donde Adán perdió? A propósito. ¿Dónde Adán perdió? Cuando él escuchó lo incorrecto, pensó lo incorrecto y habló lo incorrecto. Génesis capítulo 3. ¿Listo? Ah, muy bien, gracias. Entonces, hicimos la corrección, no es 6, es 7. ¿Listo? Proverbios 23, 7, recuérdalo. Nuestra autoridad comienza en nuestra mente. ¿Listo? Que mi mente se alinee a pensar que todo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? La palabra de Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Que yo te doy poder y autoridad. Pero no vas a poder ejercer autoridad si piensas lo contrario, porque vas a hablar lo contrario. ¿Sí o no? Lo que tú piensas, así es. Así eres. Eso es. ¿Sí o no, hermano? Por tus palabras serás ¿qué? Justificado, o por tus palabras serás ¿qué? Ay, pero es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y en qué se mantiene el corazón? Si nos mantenemos en la verdad, hablaremos las palabras de Cristo. Adán hizo lo contrario. Adán se le olvidó que había sido bendecido para fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgar. Y a Adán se le ocurrió decidir otra cosa. Y perdió. ¿Dónde perdió? Cuando pensó lo incorrecto. Listo. Entonces, allí es también donde muchos de nosotros podemos estar perdiendo, fallando, debido a lo que la religión, la tradición nos ha dicho. ¿Sí o no, hermanos? Y es donde necesitamos comenzar a ejercer autoridad. Amén. Eso es una base, es algo primario, pero es ejercitarnos en esa disciplina y comenzar a depurar. No puedo pensar así. Perdedor, fracasado, derrotado, de dónde no se puede, esto es difícil, está imposible. Baila. No, hay que cambiar, hay que cortar, hay que quitar ese lenguaje y comenzar a hablar el lenguaje. ¿Qué tal que Jesús nos hablara así? Terrible, ¿cierto? Pero gloria a Dios que Él nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida. Amén. El camino por donde debemos andar, la verdad por donde nos debemos mantener y la vida que Él quiere que disfrutemos, llenos de su victoria y de su autoridad. Vamos a dejar allí. Yo espero que hasta este punto hay mucho más que hablar. Mira, Jesús habló más de 12 cosas de lo que es la autoridad. Pero el número 1, autoridad es esto. Amén. Autoridad es para todo aquel que cree. Comencemos a creer en Jesús y
comencemos a limpiar nuestra mente, que es el primer nivel, el campo de batalla de nuestra autoridad. Amén. Entonces, amados hermanos, los que están conectados, un abrazo en Cristo. Hay mucho más que decir de la autoridad y lo importante es que sepas que tienes todo poder y autoridad. He aquí, yo os doy todo poder y autoridad. Inicia en tu mente y comienza a disfrutar de esa autoridad en Cristo Jesús. Bendiciones.